Antes que todo, quiero mandar un cordial saludo a todas las personas que se encuentren observando este video. En el día de hoy, mi persona, Luis Coronel, en conjunto con mis compañeros Teresa Boniello, Tomás Infante y Domingo Martínez, les traemos a continuación una exposición titulada Programación no lineal sin restricciones basadas en el método de búsqueda directa. Para dar inicio a esta exposición, yo primeramente les quisiera hablar acerca de lo que es la programación no lineal. Se considera programación no lineal aquel conjunto de métodos utilizados para optimizar una función objetivo sujeto a una serie de restricciones en donde una o más de sus variables son no lineales. En lo que a términos matemáticos se refiere, la programación no lineal es vista como aquel proceso que permite la solución de un sistema de igualdades o desigualdades sujeta a una serie de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar, en donde además sus restricciones o su función objetivo son no lineales. En cuanto a las características de la programación no lineal, podemos mencionar las siguientes. Como número uno tenemos que no siempre la solución objetivo se encuentra en un punto extremo de la región factible. Como segundo punto, tenemos que hay casos en donde el punto óptimo se encuentra dentro de la región factible. Como tercer caso, suele o puede generarse que se encuentre la solución óptima local, más no la solución óptima global. Como cuarto punto, puedo decir que se puede generar una región factible que no necesariamente sea convexa, y ya para finalizar, se puede decir que tanto la función objetivo como sus restricciones pueden ser no lineales. Espero que esta información sea de mucho provecho. Los dejo con mis compañeros que les estarán suministrando información muy valiosa en relación a este tema tratado el día de hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Domingo Martínez y les voy a hablar de la diferencia entre la programación lineal y la no lineal. Programación lineal. Tenemos que el punto óptimo nunca está dentro de la región de factibilidad. Sus métodos de optimización generan óptimos absolutos o globales. También tenemos que la región de factibilidad es un conjunto convexo. La solución óptima siempre es factible y que sus funciones objetivo y restricciones siempre serán lineales. En la programación no lineal hay casos donde el punto óptimo está en el interior de la región factible. Generalmente se encuentra un óptimo local o relativo, más no el óptimo global o absoluto. Se pueden generar regiones de factibilidad que no son necesariamente convexas, la solución no siempre es factible. También tenemos que la función objetivo y las restricciones, o ambas, pueden ser no lineales. Ahora les hablaré acerca de los algoritmos de programación no lineal. Los métodos de solución de la programación lineal se pueden clasificar de manera general en algoritmos directos o indirectos. Como ejemplo de los métodos directos están los algoritmos del gradiente, donde se busca el máximo o mínimo de un problema, sugiriendo la mayor tasa de aumento o la mayor tasa de disminución según sea el caso de la función objetivo. En los métodos indirectos, el problema original se sustituye por otro del cual se determina el punto óptimo. Como ejemplo de estos casos están la programación cuadrática, la programación separable y la programación estocástica. Buenas, mi nombre es Teresa Boniello y a continuación les voy a hablar acerca del método de búsqueda directa. Este es un método que se aplica principalmente a funciones estrictamente unimodales de una variable. Aunque puede parecer un caso trivial, el análisis del método gradiente muestra que la optimización de funciones de una sola variable juega un papel fundamental en el desarrollo de los algoritmos de varias variables. La función de este método es identificar el intervalo de incertidumbre que comprende al punto de solución óptima. Este procedimiento se localiza el óptimo al óptimo estrechando de forma progresiva el intervalo de incertidumbre hasta cualquier grado de exactitud que se desee. Se puede decir que existen dos algoritmos estrechamente relacionados: el del método de búsqueda de dicotomo y el método de solución dorada. Ambos buscan la maximización de una función unimodal en el intervalo de a menor igual a f, x menor igual a b, que se sabe que incluye el punto óptimo x.
Los dos métodos comienzan con lo que representa el intervalo inicial de incertidumbre, o sea, IO, A y B. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tomás Infante y yo les voy a explicar a grosso modo un ejercicio del método dicótomo, que es una de las maneras de resolver ejercicios de programación no lineal del método de búsqueda directa. Estos métodos se aplican principalmente a funciones estrictamente unimodales de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la función solo tenemos una variable x, una variable y, una variable z. Y bueno, su idea principal es la búsqueda directa de identificar el intervalo de incertidumbre que contenga o que comprenda el punto de solución óptima. Y como consejo, antes de empezar a resolver un ejercicio de método dicótomo, es importante saber que se debe determinar el intervalo o límite de incertidumbre de la función a resolver. Este intervalo de incertidumbre, llamado o con la nomenclatura LI, se determina de la siguiente manera. O tenemos, digamos, tres maneras para poder resolverlo. La primera, si fx1 es mayor a fx2, entonces xl será menor a el punto óptimo que está, digamos, en la nomenclatura como x asterisco, que a su vez será menor que x2, sea xr igual a x2 y establezca un intervalo de incertidumbre xl, x2. Cabe destacar que xr sería el intervalo superior y xl es el intervalo inferior. Luego tenemos el segundo caso, que es si f1 es menor a f2. Como podemos ver, bueno, en el caso 1 era mayor, en este caso es si f2 es menor. Entonces x1 será menor al punto óptimo y será menor al límite superior, sea el límite inferior igual a x1 y se establezca que el intervalo de incertidumbre sería x1 y xr. Voy a repetir nuevamente. XL y XR serían los intervalos. Uno sería el superior y el otro sería inferior. Y X asterisco es el punto óptimo. El tercer y último escenario que tenemos es si fx1 es igual a fx2. Entonces x1 sería menor al punto óptimo, que sería menor de igual manera a x2, sea el límite inferior igual a x1 y el límite superior igual a x2, estableciéndose que el intervalo de incertidumbre sería x1, x2. De igual manera podemos ver ahí la leyenda de LI intervalo de incertidumbre y X asterisco punto óptimo. Para explicarlo en un ejercicio práctico, tenemos aquí una función maximizar 3x entre 1/3 menos una x más 20 con unos intervalos que la primera función va de 0 a 2 y la segunda va en intervalos de 2 a 3 con un incremento del 0.1 o 0.1. Dentro de los datos tenemos tanto la ecuación como la función. Dentro de las ecuaciones para resolverlo tenemos que x1 es igual a 1/2 de los límites superiores más x1 menos el incremento del punto 1. Y para la ecuación 2 tenemos que x2 es de igual manera 1/2 de xr, que es el límite inferior, más el límite superior, y esta vez sumado el incremento del 0.1. Luego de haber explicado las fórmulas cómo se va a resolver y la función que tenemos, empezamos entonces con las iteraciones. En la primera iteración tenemos que el intervalo 0 es igual a 0,3, que es, digamos, los intervalos de la función maximizar, que va de 0 a 3, como lo habíamos explicado anteriormente. Eso va a ser igual a los límites inferiores y el límite superior, que en este caso es xl y xr. Entonces, en este caso solo tendríamos que sustituir los valores. En este caso tenemos x1 es igual a 0 entre 0.5, que el c.5 viene de la fórmula de que tenemos x1 y x2, que es 1/2. Entonces lo transformamos en 0.5, que es lo mismo.
Entonces sustituimos un medio por 0.5, XR por 3, menos XL que es 0, menos la variable que teníamos de aumento que era 0.1, y eso nos da igual a 1.45. Entonces, para obtener nuestro intervalo nuevo tenemos que calcular el f de x, cual simplemente tenemos que evaluar el x1 del f de x dentro de la función. Entonces, después de evaluarlo, eso da igual a 4.35. Siguiendo con la iteración, o sea, x2 es el mismo cálculo, tenemos igual x2 igual a 0 entre 0.5, que es de la función, de la ecuación, disculpe, igual en paréntesis el 3, que es el límite superior, menos el límite inferior, más, en este caso sumado, la variable de aumento, que es 0.1, y eso de igual nos da 1.55. De igual manera, evaluamos la función que tenemos, y eso nos da igual a 4.65. Nos damos cuenta que f de x2 es mayor a f de x1, entonces tenemos que cambiar el límite. Con ese nuevo intervalo pasamos a la segunda iteración, ya un poco más cerca del punto óptimo. Entonces tenemos que nuestro intervalo 1 es igual a 1.45,3, que fue el resultado de la primera iteración, que eso es igual a nuestro límite inferior menos el límite superior. Luego calculamos x1 es igual a 1.45 entre 0.5, que eso a la vez tiene entre paréntesis 3 menos 1.45 menos 1, que son las variables que tenemos en la ecuación, que no es más que el límite superior, el intervalo nuevo calculado, menos la variable de aumento. Esto nos da igual a 2.175. Con ese resultado vamos nuevamente, validamos x1 dentro de la función, y eso nos da un resultado de 5,94. Calculamos nuevamente x2, como anteriormente calculamos lo demás, y nos da otro resultado que es 5,98. Validamos cuál límite es mayor y cuál es menor, valga la redundancia, y nos tenemos como resultado el nuevo punto óptimo dentro de los intervalos, que sería 1.45 o 2.27. Por temas de tiempo, nosotros iteramos hasta la segunda y tenemos el resultado. Espero que hayan entendido. Gracias. Muchas gracias.